Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y quería hablarles acerca de Dios y acerca de un sueño que tuve, pero yo no lo recordaba, estaba como borrado de mí, pero delante lo recordé y trataba de algo de acerca de que era de que yo estaba en una iglesia, como que iba de visita a ese lugar, como que me llevaron de visita a ese lugar, fui a visita y iba con mi familia, mi madre y mi hermano menor, que íbamos a esa iglesia. Entonces mientras yo estaba en esa iglesia, se vino un pensamiento a mí que a veces viene, un pensamiento en carne o así para desanimar a las personas en seguir predicando la verdad. Los que sí predican la verdad, porque para los que solo hablan de Dios y de amar a Dios, pero falsamente, viven su vida normal, cómodamente a su carne y cosas así, en lo fácil, no en lo difícil, en lo verdadero de Dios, lo que Dios manda totalmente, la santidad y cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, en todo eso, eh, recuerdo que salía en esa iglesia y se vino ese pensamiento a mí que es, a veces yo no tengo ánimo de hablar a las personas respecto a la verdad de Dios, pero a la verdad verdadera, no decir solo lo superficial, Dios Jesús te ama y ve a la iglesia y cosas así, sino lo del espíritu, del corazón, la verdad que Jesús me ha enseñado y, y lo que es verdadero en todo sentido, aún en esta vida o en el mundo espiritual, siempre va a ser la verdad, Dios mismo es la verdad. Entonces en eso recuerdo que, que estaba yo entre medio de esa iglesia y empecé a ver en ese recuerdo, yo decía, pero no. Era como que yo observaba, estando ahí observaba y salía ese recuerdo de que ya nadie quería la verdad, pero después en ese mismo sentimiento salió lo otro que decía yo, pero dije, ¿y cómo mi hermano, o sea, el que estaba a cargo de esa iglesia, el que era como el pastor, de ahí, que él sí era un verdadero hijo de Dios, o sea, un verdadero instrumento de Dios, un verdadero pastor de Dios, alguien que sí pastoreaba de verdad a la verdad y a buenos pastos y a buenas aguas espirituales a esas ovejas? Entonces yo lo miraba y dije, ¿cómo mi hermano? ¿Cómo él lo hizo? O sea, ¿cómo él se nota que le habló a muchos de que no querían escuchar? Pero aquí están los que sí lo escucharon. Están todos aquí, decía yo, y era una iglesia no inmensamente grande, pero tampoco pequeña, era una iglesia normal, pero con muchas personas. Entonces yo decía, ¿y cómo él? Entonces él lo hizo así y como que se pasó toda una visión por mi mente para responderme esta pregunta, ¿cómo lo había hecho él? Y salía así como que él le había hablado a todas las personas y muchos no le creían o no querían escuchar o no querían lo correcto de Dios. Pero los que estaban ahí eran, por ejemplo, de 1 millón de personas, uno escuchaba. Entonces esos estaban ahí. Y fue mucho trabajo. Pero todos los que él había juntado en esa iglesia fue mucho trabajo, pero eran verdaderos. Sí, se habían arrepentido de verdad a Dios y fieles. Entonces en eso yo decía, wow, wow. Entonces decía, sí, hay que solo seguir hablando la verdad, porque Dios sabe cómo lo hace con cada uno. Yo decía, wow. Y miraba así, y miraba a mi hermano adelante y yo decía, yo creo que él sabe que yo soy verdadero en Dios. Y porque yo al verlo, al ver un verdadero, uno sabe que un verdadero sabe porque tiene a Dios en su corazón, entonces él discierne muchas cosas. Pero yo decía, wow, entonces es para no rendirse y seguir adelante. En mi corazón yo decía, claro, es verdadero eso. No debo rendirme, aunque sea uno que me escuche o dos, porque a veces las cosas que Dios me enseña yo sé que no son entendibles a los seres humanos,
no, que ni siquiera quieren escuchar de Dios, menos van a entender lo del Espíritu. Y si algunos me escuchan en videos o hay comentarios, o por ejemplo cuando en un comentario comenté, cuando una joven decía que de México, que había tenido experiencias con ovnis, y yo le dije que eso no eran ovnis, eran demonios, y lo que ella sentía que se le congelaba su cuerpo era lo mismo que me había pasado a mí, que son del mundo espiritual, y son mucho más reales, que el mundo espiritual es tanto, y expliqué muchas cosas, y él dijo, wow, interesante lo que hablas. Entonces muchos se acercan a eso, a escuchar las cosas que uno les habla, que son de verdad, que les interesa porque tienen algo extraño, y son verdaderas en Dios, pero no se acercan porque les interese la verdad o arrepentirse a Dios, o que se gocen con las cosas de Dios, se acercan porque les da curiosidad, pero después se van y no vuelven, y no se arrepienten. Entonces eso, para mí en momentos yo en mi corazón decía, yo ya no tenía como ganas de hablar la verdad, porque a nadie le importa, nadie la recibe de verdad, nadie quiere ser fiel a Dios, nadie le gusta lo justicia, lo verdadero, lo santo. Entonces yo me pregunto, o me preguntaba en mi corazón, ¿dónde estoy? ¿Cuál es este mundo tan malo, tan sucio, tan... Y así le pido a Dios que venga pronto, que pronto estemos con Él nuevamente. Para los hijos de Dios que sí tienen a Dios, saben que ellos cayeron de Dios, que llegaron de lo santo a esta tierra, cayeron a esta tierra donde se aprendió todo el pecado y nos hicimos en contra de todo lo que era justicia, pero para los verdaderos, porque los que aún no han recibido a Dios, búsquenlo, y Dios les responderá muchas respuestas, y sabrán quién es su verdadero Padre eterno, que vino por nosotros, aún estando muertos en este mundo de pecado. Pero eso es mi sueño, y recuerdo que después en el sueño miré hacia el lado mío los hermanos que estaban sentados en las bancas, porque eran bancas. Entonces yo miraba hacia el lado y eran gigantescos, o sea, yo estaba con mi cuerpo humano normal, carnal, este cuerpo pequeño, y miraba hacia el lado y todos los hermanos de esa iglesia eran gigantes, o sea, eran como 3 veces un tamaño de un cuerpo normal. Y yo me sentía pequeño, yo decía, wow, soy pequeño aquí, aún estando en mi cuerpo, o sea, mi cuerpo grande, de ser humano grande, yo era pequeñísimo ahí. Y de nuevo se me vino otra visión a mi cabeza para responderme eso, y salía y decía en mi corazón, porque no importa el tamaño, no importa el tamaño ni nada, porque Dios es la fuerza. O sea, si Dios quiere hacer a alguien pequeño que sea fuerte y predomine sobre todos y pueda vencer sobre todos, Dios lo va a hacer. Y no importa si son grandes o pequeños, para Dios son todos iguales. Y el pequeño Dios lo puede hacer grande, y al grande lo puede hacer pequeño, aún en lo físico, en lo espiritual. Entonces en eso yo me quedé conforme y me quedé más tranquilo, porque me hallaba pequeño, me miraba y me hallaba tan pequeño entre medio de tantos gigantes, eran como cuerpos de ángeles, porque los ángeles son como 3 veces o 5 veces más grandes que un ser humano en porte. Entonces yo en eso me hallé después más conforme con esa visión que se me vino a mi corazón. Dije, yo es verdad, no debo preocuparme de mi estatura. Y seguí más tranquilo y más confiado. Porque, y así también cuando me acordé de eso de nuevo, me acordé cómo David venció a Goliat y cómo el Señor de alguien pequeño hizo más fuerte a alguien que era más pequeño, y matando a alguien grande, gigante. Pero todas esas cosas, o sea, todo depende de Dios. Y así, en esa revelación, hallé tranquilidad. Y en eso ahora yo digo que no debemos rendirnos en hablar la verdad de Dios siempre. Porque puede que millones no nos quieran escuchar, millones solo vengan porque algo les llama la atención, porque suena extraño. Pero de todos esos millones, uno que sí escuche y sí se arrepienta y sí se esfuerce en Dios y recurra a nosotros a preguntarnos las dudas que tiene nuevamente, y así que sirvamos de ayuda como para nuestro hermano, que al final no va a ser menor que nosotros, sino igual.
Y así como ellos pueden crecer preguntándonos, a nosotros también pueden crecer con Dios en sí mismos. Entonces, no seamos orgullosos, ni vanagloriosos, ni todas las malas cosas que el Señor dijo que en los últimos tiempos habría, lo cual hay hoy en día: vanagloria, mentira, pecado y todo tipo de abominaciones en los hombres predomina. Pero nosotros debemos seguir adelante en Dios, predicar su verdad del Espíritu y seguir todas las cosas verdaderas del Espíritu. No solo diciendo yo amo a Dios de boca solamente y no hacerlo en mi corazón, diciendo que yo amo a Dios, pero si Dios me dice que la televisión es un instrumento del mal para contaminar mi espíritu, yo la sigo viendo y digo el Señor me perdona. Eso demuestra que solo yo lo amo de boca, porque no tengo el suficiente poder de amor para poder aborrecer lo que Dios me dice que es malo. Porque si yo amara a Dios de verdad, dejo todo lo que el Señor me dice que es malo y lo abomino como Dios lo abomina. Y porque el amor es más fuerte en mí, el Dios es más fuerte en mí para poder dejar todo lo de la tierra, para poder dejar todas las cosas que me ensucian frente a Dios y me separan del que yo amo, que es Dios. Porque así tiene que ser si tú amas a Dios. Poder dejar todas las cosas, tu propia carne y a ti mismo, abandonar todo lo de la tierra, porque tú amas a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso es lo más importante, seguir a Dios del Espíritu, no solo de boca solamente. Porque si tú lo haces del Espíritu, si tú lo haces de boca, de nada vale. Porque tú dices, yo amo a Dios, pero sigues pecando, sigues viendo lo que Dios no quiere que veas. Sigues lleno de tu corazón de pecado, de fornicación y adulterio, de bromas que tú ves en el mundo que son solo bromas normales, pues lo normal para el mundo es pecado para Dios. Tiene malos pensamientos, atrae espíritus de demonios, de fornicaciones, de mentira y de muchas cosas. Pues entonces dejarías todo eso y lo harías en obras, porque si tú dices que amas a Dios, también van a haber obras en ti, porque tú dices que lo amas y si lo amas en tu corazón, tú vas a cambiar por fuera y vas a cambiar tu forma de vivir y vas a cambiar todo tu ser, porque como dijo el Señor, dice, el fariseo hipócrita, ¿por qué? Porque primero limpia lo de adentro del plato para que lo de afuera también sea limpio, porque primero tiene que limpiarse tu corazón, tu espíritu, tu alma. Y si se limpia tu alma, también se limpiará lo de afuera, porque por dentro irás cambiando tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de vestir. Todas esas formas van a cambiar, porque, porque limpiaste lo de adentro. Dios limpió tu corazón. Entonces busca a Dios, arrepiéntete, para que Él te limpie por dentro, para que se refleje por fuera, para que digas que amas a Dios y eso se note en tus obras. Y así, porque nadie será salvo por obras, pero las obras son necesarias para demostrar tu fe, porque tú no puedes decir que tienes fe si no lo demuestras con algo. Tú no puedes decir que crees en Dios si no crees que Él te puede sanar. Y tu fe es demostrada en todas tus enfermedades, en todo lo que tú no puedes hacer. Porque tú dices que le crees a Dios, pero no sanas. Tú dices que le crees a Dios, pero sigues igual. Entonces, tu obra está reflejada en que tú dices que le crees, pero no sanas. Entonces tu fe no es real, porque no has sido capaz de permitir que Dios te sane por fe, porque Él es de fe. Entonces, no tienes verdadera fe en ti. Entonces, también tú dices que crees a Dios que Él te va a sacar de esos problemas, pero no sales de esos problemas. No vives en el Espíritu, no tienes la fuerza, porque no crees en verdad, porque solo lo crees de boca, pero en tu corazón no lo crees por dentro. A lo mejor tú puedes creer que lo crees por fuera, en tu forma humana de ver las cosas, pero en realidad, en el fondo de tu corazón, en lo verdadero, en lo del Espíritu, Dios sabe que no le crees. Y tú no te das cuenta porque estás siendo engañado por el espíritu del mundo, que es Satanás. Entonces busquemos la verdad. Bueno, mis hermanos, no puedo pasarme de los 15 minutos para subir mis videos. Los amo, Dios los bendiga y espero les sirva mucho. Amén. Gracias a Dios, a Jesús para siempre.
y Él haga su voluntad para